9 de la mañana con 6 minutos, estamos de vuelta en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú, con Mónica Delta, Mabel Huertas y Carlos Villarreal. Queremos dar una información urgente que acaba de ocurrir en el Congreso de la República, y es que por unanimidad la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, pero esta vez en su condición de exministro de Transportes, porque asumió ese cargo al no haber renunciado a la gerencia de la empresa C&M Vizcarra, ¿no? Se le denuncia por infracción del artículo 126 de la Constitución. Ahora, este informe, Mónica, Mabel, pasa a la comisión permanente, allí se nombra un delegado que hace la investigación y luego la sustenta ante la subcomisión, y si es que se aprueba, posteriormente ante la comisión permanente y el pleno. Pero es una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años en esta oportunidad. Muy bien. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que además es analista, periodista, Augusto Álvarez Rodríguez, columnista de La República, ha sido también panelista aquí en Ampliación de Noticias, y es importante ver desde su reflexión dónde estamos y hacia dónde vamos en circunstancias de uno y otro lado. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Bien, pues, a ver, aquí se están planteando, siguen planteándose estas miradas dicotómicas de un país, es decir, la lucha de clases. Tú mismo has reflexionado sobre el tema, ricos y pobres, Lima y el Perú. Mientras sigamos en esa perspectiva de discusión y no nos demos cuenta que hay que buscar una salida, estamos simple y llanamente sentenciados a caer en el abismo. ¿De qué manera se deben sentar bases para ver la actitud que debe tener uno y otro lado, más allá de los resultados que puedan y que debamos esperar en relación a los entes electorales, desde tu experiencia como periodista, como analista? Pues estoy muy de acuerdo con lo que están planteando de la importancia de cerrar heridas, uno, para que en estas 2, 3, 4 semanas que faltan las cosas no se desborden, pero también para poder construir las bases para que el próximo quinquenio no sea una repetición, un déjà vu de lo que ya hemos vivido en el quinquenio anterior, con heridas irreconciliables, y que fue un lustro en que nos pasamos entre disoluciones, vacancias, y que se avanzó muy poco. Entonces creo que reconocer que es crucial eso es vital, pero ahora el arte debe ser cómo hacerlo. Me temo, Mónica, Mabel, Carlos, que a veces uno tiene que ser consciente de reconocer que las cosas probablemente se van a poner peor antes de ponerse mejor, y que venimos de una campaña muy densa, muy polarizada, donde las dos partes se han enfrentado mucho, con dos visiones muy diferentes del mundo, y creo que lamentablemente hasta de las cabezas de ambos lados están alentando este choque. Me parece que hay ganas de pelea. En todo caso, parece que también quemar instancias de arbitraje, de componedores que puedan entrar, puede ser algo complicado, pero cuando dos se quieren pelear y alguien entra a separar, lo más probable es que le caiga un puñetazo al que quiere entrar a separar, y su esfuerzo no acaba bien. Pero ahí Max Hernández tiene un espacio como el Acuerdo Nacional, que es estupendo. La Iglesia Católica es otro espacio. Miren que Francisco Sagasti, el presidente, algo quiso hacer la semana pasada con las llamadas y acabó como quillado por todos lados, que le dijeron no te metas, entonces ha dado un paso atrás, ¿crees tú? Pero algo hay que hacer. ¿Fue una imprudencia, crees tú, lo que, digamos, más allá de la buena motivación que pudo haber tenido el presidente Sagasti? Yo no creo que un presidente de la República tiene entre sus mandatos, sus misiones, el ver cómo construye un espacio para que las cosas puedan llevarse correctamente. Pero mira que la intervención de Sagasti, yo la veo bien intencionada, pero parte o daría más argumentos a lo que les planteaba al comienzo, que cuando dos quieren pelear, el que entra a componer las cosas acaba con golpeado. Entonces hay que saber cuándo entrar, y me parece que se están alentando desde ambos lados esta guerra, esta batalla, que hay que ver cómo controlarla, pero a veces hay que dejar que de repente ocurran algunas cosas para luego poder entrar ya con efectividad. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mabel?
A ver, la debilidad institucional, ¿no?, que es una característica en nuestro país, en nuestro estado, nos está pasando factura, ¿no? Es Fuerza Popular quien en un inicio declara un fraude en Mesa. La palabra fraude quedó, la de Mesa quedó a un lado porque ya la gente comienza a sospechar de OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones. Pero es cierto también que si la cosa no fuera favorable para Perú Libre, también ellos dirían que hay fraude. Sí. Hay razones objetivas, ¿ah?, para desconfiar de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Desde mi modesto punto de vista, no. Lo que hemos visto es un Jurado Nacional de Elecciones con poca capacidad de construir autoridad, construir prestigio, y además ha venido siendo atacada desde la primera vuelta, ¿no?, que han estado lanzando. López Aliaga hacía fraude hace como 3, 4 meses. Pero yo creo que hay observadores internacionales, hay gente mirando el proceso. Yo no veo que existan razones para creer que hay fraude. Hay, como en toda elección, irregularidades por aquí, por allá, pero la palabra fraude es algo mayor. Mira, yo cómo veo las cosas, creo ya en muy pocas cosas, pero en algo que creo mucho es en el conteo rápido de Ipsos del día domingo. No se ha equivocado desde el año 85 y de manera, no sé, creo que ya Pedro Castillo ya ganó la elección por muy poquito, sin perjuicio de lo cual hay que acabar de contar todos los votos siguiendo todos los procedimientos. Pero creo que es inexorable que eso va a ocurrir, pero para seguridad y garantía de todos hay que contar todos los votos y cuidar que en ese proceso de conteos, reconteos y todo lo que hay que hacer, pues las cosas no se compliquen más, que sea lo más rápido posible dentro de las circunstancias y que acabemos esto y luego entre la caballería con Max Hernández, con el cardenal Barreto, con todos para ver cómo le dan tranquilidad, porque además a mí me pongo los zapatos de Keiko Fujimori. Perder 3 elecciones al hilo, consecutivas, en la puerta del horno, eso va a requerir que Max Hernández traiga una punta de psicoanalistas para ver cómo maneja el tema, ¿no? Augusto, buenos días, ¿cómo está? Carlos, ¿qué tal? Ayer también y en los últimos días hemos escuchado hasta planteamientos, esto obviamente por seguro la decisión que va a haber de apelar algunas resoluciones de carácter electoral, pero se ha planteado inclusive la posibilidad, y ayer lo vimos en un programa dominical a Víctor Andrés García Belaúnde, plantear la posibilidad de que si esta situación no se resuelve ya, ¿no?, si se sigue dilatando, pues que el presidente del Congreso asuma la presidencia y convoque a nuevas elecciones, anule estas y convoque a nuevas elecciones. ¿Qué tan viable o qué tan perjudicial sería para el país esta posibilidad planteada, no solamente por Vitocho García Belaúnde? Le quiero pedir a Augusto que nos espere un minuto para ir a la pausa y volvemos con su respuesta. Vamos a ampliación de noticias, estamos conversando con Augusto Álvarez Rodríguez. Augusto, le había dejado justamente pendiente esta interrogante sobre la posibilidad o la propuesta que se ha planteado ante la posibilidad también de que se dilaten los reclamos y las apelaciones de anular las elecciones actuales y convocar a una nueva, ¿no?, a partir de julio. ¿Qué le parece a usted esta posibilidad esgrimida por algunas personas? Entre ellas vimos ayer a Víctor Andrés García Belaúnde. Carlos, con todo aprecio por mi amigo Vitocho, creo que sería un pésimo camino de empezar un quinquenio político. Ya parchado es como irte de viaje con la llanta de repuesto, poniéndola desde el comienzo. Si el nuevo gobierno arranca el 28 de julio, estamos, ¿cuánto? 14, 15, más de 3 semanas, ¿no? Se puede hacer. Y creo que tengo iniciativas como esa, que estoy seguro que no es de Víctor Andrés, pero que sí hay, me parece, vocaciones o intenciones en algunos lados de ver cómo desde el primer día comenzar a trabajar por la vacancia de la presidencia nueva e ir, en vez de tender puentes y construir las cosas, un derrotero que permita tener un uso más ordenado que el que hemos tenido. Hay casi como que traslucen ese tipo de intenciones, que no es la de Vitocho, pero de quienes proponen alguna cosa como esa, es de petardear otra vez desde el comienzo y trabajar por una vacancia de una presidencia. Yo creo que lo primero es cómo ya pasó la elección, que se acabe de hacer el recuento y hay que trabajar todos, desde todos lados a lo que les toque, desde los partidos políticos, los candidatos, los medios también, y creo que hay un trabajo importante que se está haciendo para ver cómo construir ese espacio para que puedan conversar.
Sí, Perdón, Augusto, usted prevé, perdón, Mabel, sí, por favor. una cosa muy concreta nada más. Augusto, ¿usted prevé en estos próximos 5 años un panorama de inestabilidad política quizás mucho más agudo que el que tuvimos desde el 2016 hasta la fecha, bueno, hasta que se disolvió el Congreso? Buen punto, Carlos. Yo creo que eso es lo más probable y es lo que hay que evitar, porque vamos a tener una presidencia débil, un parlamento fragmentado, se reaviva el pleito, el clásico de la política peruana, que es vacancia contra disolución de los últimos 5 años, y a esto hay que añadirle que estamos en una situación que a veces nos olvidamos, pero tremendamente compleja. La pandemia ha matado a 190,000 personas y seguramente vendrá la tercera ola y seguirá. En la parte económica lo que se tiene es un colapso. El PBI cayó el año pasado 11%, se han perdido 2 millones de empleos, 3.3 millones de peruanos pasaron a ser pobres, la clase media se redujo de 46 a 34%. Y en la parte política hay un desprestigio enorme del sistema político y de los políticos. Por tanto, el piso no está parejo y es el momento en el cual unos pueden jugar a reventar, a patear la mesa y a hacer otra vez, repetir lo del quinquenio pasado, pero lo mejor sería optar y apostar porque se puede, en la circunstancia que hay, reconociendo que está tan fragmentada la política, trabajar todos juntos. Pero la inestabilidad que tú señalas sí es lo que yo veo. Que veo que el riesgo que tengamos un déjà vu recargado de los últimos 5 años. Exactamente, yo por eso quería retomar un poco la pregunta que acaba de hacer Carlos respecto a esta propuesta que unos podrían pensar es una locura, ¿no? La nulidad de las elecciones o que asuma la presidencia de la República el presidente del Congreso, porque en los últimos años hemos visto cómo la Constitución se estira como chicle, ¿no? Entonces se dice, hacemos esto porque está en los márgenes de la Constitución. Entonces hay disoluciones, hay vacancias, hay cuartas legislaturas, se aprueban leyes que luego son inconstitucionales. Entonces, ¿cuál sería el candado para evitar que esto suceda? Porque dentro de las posibilidades, pues está ahí. Lo que dice Mabel me parece bien importante, porque primero, la democracia es algo que nos interesa a todos y que permite soluciones mejores en el mediano y largo plazo. A veces en el corto plazo puede darnos soluciones que a algunos no nos guste, no les guste, etcétera, pero así es, el que saca más votos es el que gana la elección. Dicho eso, el que gana gobierna con la democracia y con las reglas de la democracia, y eso es respetar la Constitución, que no puede hacer cambios porque le da la gana y por los caminos que le dé la gana, sino que tiene que respetar los procesos y entendiendo que nadie tiene la mayoría, lo único que queda es dialogar, conversar y no cejar en el intento. Y ahí van a ser bienvenidas todas las instancias que puedan contribuir a crear esos espacios. La Iglesia, el Acuerdo Nacional, los medios de comunicación que pueden establecer espacios, porque me da la impresión, Mabel, que la gente está en otra onda, que lo que Mónica decía al comienzo, hemos tenido 2 opciones, esto en la entrevista con Max, que hay 2 opciones que no generaron tanto entusiasmo en la primera vuelta, que al final no es que generen tanto entusiasmo, y la gente hoy en día está muy interesada en que la vacunación avance, que la economía se reactive, y eso es lo que hay que satisfacer y atender. Por tanto, la gente, más allá de marchas aquí y allá, está esperando una respuesta seria de los políticos peruanos. La verdad que no la han dado en los últimos años. Ciertamente, bueno, y lo que señalaba Mabel y también Carlos, también nos hemos mal acostumbrado en el último quinquenio de inestabilidad a estirar, como ha dicho, como chicle la Constitución y a justificar los medios para los fines. Es decir, queríamos mejorar, pero finalmente llegamos a un objetivo que estaba en el límite del marco constitucional. Y hoy vemos a 2 representantes de este 20% inicial de respaldo. Estamos hablando del señor Castillo y la señora Fujimori, que no están dando los pasos necesarios como para mostrar su preocupación por esa inmensa mayoría que por razón A o por razón B estuvo en uno de los lados. O sea, lo único que se está haciendo es atizando todo ese espectro, y como has dicho tú, en el caso del estadio de la Barra Brava, o sea, si uno en el estadio hay 60.000 almas, de los cuales seguramente hay un número mucho más pequeño de Barra Brava. Ahí es donde tenemos que trabajar para neutralizar esa Barra Brava. Y por ahí va la cosa, ¿no? Entiendo, digamos como sentido común, ¿no?
Concuerdo totalmente, y creo que la mayor parte de los peruanos tenemos una visión de reclamar sensatez, generosidad. Este es el momento de reclamar eso, y me parece que algo que no fue tan sexy en la campaña, pero que ahora lo puede ser, son los centros. Nos jugamos una campaña donde los extremos fueron los que tuvieron el protagonismo, y de repente va a ser el momento en el cual los centros comienzan a construir un espacio para demandar a más orden, mejores políticas públicas, reconstruir un país. ¿Qué líderes de centro nos queda, Augusto? No muchos, pero van a surgir, Mabel. Yo creo que, ¿sabes qué cosa? Cuando las cosas se ponen peor, yo tengo la impresión, a ver, yo no iba a decir algo mayor, mucho mayor que tú. Entonces, he visto, y además ahora nos vamos conociendo por nuestras promociones, por quienes nos vamos vacunando. Yo me vacuné la semana pasada junto con... Sí, ya somos de promoción, Mónica, vacunados. La promoción, pero con Mónica hemos visto, y Carlos también, que ya tiene sus canas, el Perú ha pasado pero es jovencito. Sí, siempre ha tenido canas, pero hemos pasado por momentos tan complicados. Sí, claro. El país ha estado, tantas veces hemos visto que está al borde del abismo, y al final, mira, hay luz al final del túnel. A veces cuando eso pasa, ocurre que la luz al final del túnel es un camión que viene en sentido contrario con la luz prendida. Y a veces cuando hay luz al final del túnel, los políticos construyen más túneles para que demoren las cosas. Bueno. Pero aún en esos momentos, mira, las cosas salen adelante, el país se puede recuperar. Te pongo un ejemplo. La semana pasada la selección peruana estaba liquidada. Y fueron a jugar a Ecuador, y ganaron. Nadie pensaba que iba a ganar. Ojalá yo pensé que sí, y le aposté al Perú. ¿Sabes cuánto pagó? Pagó 30-1. Caramba. O sea, cuando menos Apareció la Padula, necesitamos un Lapadula. Cuando menos crees que las cosas se ponen más complicadas, algo ocurre, que Dios se acuerda que también es peruano, y nos iluminamos y salimos adelante. Hay que apostar todos juntos a eso, pero Dios nos ayudará, así que todos ayudamos, ¿no? Sin duda. Augusto, Pero sí hay que exigirle, solamente sí hay que exigirle tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Castillo a que den las señales necesarias, ¿no? En el extremo Castillo, digamos, con un Vladimir Cerrón que le reduce la posibilidad de actuar de una manera más amplia, y en el caso de Keiko Fujimori, asusadores también a su alrededor que hacen permisible hasta un toque de puertas de cuarteles. O sea, en los dos lados la cosa es gravísima, y es simplemente un comentario adicional, ¿no? Pero bueno, Carlos, adelante. Augusto, quería aprovechar la oportunidad. Una cosa cortita a lo que Mónica dice, porque en el lado de Cerrón, de repente, pelearse con Cerrón obliga a que el señor Castillo tiene que buscar esos espacios de centro en el Congreso con quienes gobernar. Y en el caso de Keiko Fujimori, si ella quiere seguir en política, lo último que tiene que hacer es repetir lo que hizo en 2016, que es ser una picona, etcétera, porque en ese caso yo te creo que Keiko Fujimori perdió esa elección, no en esa elección, la perdió en los últimos 5 años con su comportamiento. Carlos, por favor. Augusto, yo quería aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre la actuación de este Congreso, que ha decidido iniciar una nueva legislatura a partir de hoy, pero hay una serie de medidas y reformas que se quieren aprobar o se han intentado aprobar de manera muy rápida, ¿no? Y muchos dicen que se cocinan proyectos de manera rápida, sin análisis. ¿Cuál es su comentario al respecto sobre la actuación del Congreso ya en los últimos meses que le quedan, ¿no? Creo que es mes y medio, no más. Carlos, tú que conoces y cubres el Congreso de manera tan precisa, y todos escuchamos tus datos y lo que pasa, pues coincidimos en que es un muy mal Congreso, que este Congreso está muy mal. Entiendo, sin embargo, que en este último tramo, de repente, con buena intención, quieren ver si sacan algunas cosas valiosas, como la bicameralidad, etcétera, y lo veo así, pero el problema es que ya es un Congreso que está en retirada, que en este momento, de repente, todo lo que estamos esperando es, como hay ese dicho francés, es urgente que no hagan nada. Y de repente lo mejor es que ya no hagan mucho, que ya se dejen y que vean algunas cositas por aquí y por allá, que proclamen el día de un distrito y esas cosas, y el día del pan con tamal. Perdón, Augusto, por lo pronto hay una celeridad en cuanto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. No sé, mucho se dice que eso se deje para el próximo Congreso.
Yo estaría totalmente de acuerdo en que eso ya no, esos son los temas importantes que ya es mejor que este Congreso no los toque, porque es un Congreso que ya es como se conoce un pato cojo, un lame duck, ya la gente no está esperando, ya hay un Congreso que ya está elegido, que ya viene, hay una presidencia que va a venir, decimos que con más legitimidad, con más representatividad dentro de los pocos que van a tener lo que viene, asuman esas tareas que tienen que ver con los próximos 5 años y que no se definan pensando en la quincena. Así es. Bueno, hay que sacar lo mejor de cada uno en este momento, que es lo que ocurre en situaciones de extrema crisis como la que estamos el día de hoy. Ojalá así sea. Gracias, Augusto, por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Era Augusto Álvarez Rodríguez, periodista, columnista del diario La República. Ya regresamos luego de los titulares.